Ante todo, muy buenas tardes Buenos al días al tutor docente tutor Richard Camán Sánchez, a mis economista Richard compañeros. Camán El tema de mi Sánchez, exposición es a mis Henry Ford. compañeros. El día de hoy me toca Nació cuando exponer aún estaba librando la guerra civil sobre el estadounidense, tema un 30 de de junio de el gran Henry 1863 Ford. en Michigan. William y La Mary Ford exposición tuvieron un hijo, Henry. A él no le gustaba para nada la vida dura en la granja, la escuela era una de sus principales escapatorias. Se dice que era un mecánico de nacimiento, y ese ello fue que con motivo de su 13º cumpleaños le regalaron un reloj, lo cual lo desmanteló como cualquier niño, pero era el único que podía volver a montarlo. En 1891 Henry Ford se trasladó a Detroit. En esos años inició la construcción en su tiempo libre del que sería su primer coche sin caballos, que culminó en 1896. Se trataba de un vehículo de 4 ruedas arrastrado por un motor de 2 cilindros y 4 tiempos, refrigerado con agua y sin marcha atrás. Este modelo no aportó ninguna novedad mecánica respecto a lo que en Europa fabricaban, ¿no? Como se muestra en la figura. Su importancia vendría después con la construcción en serie y gracias a sus prestaciones, economía y robustez, virtudes destinadas a satisfacer las necesidades de la clase media. Vemos que en 1888 se casó con Clara Janet Bryan, su compañera de toda la vida, al cual le daría un hijo llamado Edsel, que más adelante veremos que sería el dueño de la compañía. Durante los primeros años del siglo, Henry Ford fue asentado su fama de mecánico, conduciendo con éxito sus propios coches de carrera. Gracias a su fama creó la Ford Motor Company en julio de 1903. Ford vendió su primer vehículo, el primer modelo, a su dentista de Chicago. Luego patentó algunos otros modelos como el modelo A y B, eh, en la cual primero el modelo A en 1904 ya había vendido más de 500. Después fabricó un modelo B, el cual le hizo más amplio, más lujoso, pero demasiado caro, ¿no? Pero no contento con ello, Ford quería de que los automóviles sean asequibles para otras personas, ya que estaba destinado todavía para la clase alta. Y debido a eso, él no descansó hasta fabricar el modelo Forte, que sale a la venta en 1908. El modelo T era muy fiable y muy resistente. Tenía un problema en la producción. Los trabajadores solo podían hacer 25 modelos T. Debido a la gran acogida y a la gran demanda que tenía estos vehículos, Ford ideó inventar un método revolucionario, la cadena de montaje móvil, ¿no? Esa cadena de montaje móvil, lo que vemos aquí en pantalla, lo creó en agosto de 1913. Anteriormente un hombre tardaba 12 horas en fabricar un modelo T. Esto se redujo a la mitad. Después se tardaría solo 93 minutos en armar un coche. Ford pudo reducir sus precios de estos coches, lo cual le permitió conseguir lo que siempre quiso en la vida, que los automóviles pueden ser usados por más personas y crear más puestos de trabajo bien pagados para los obreros. Anteriormente había un costo de 2,34 dólares lo que se pagaba a un trabajador, él lo subió a 5 dólares. Pero había un inconveniente, ¿no? Los obreros, debido a este trabajo excesivo, comenzaron a tener estrés, la forma repetitiva de trabajar, lo consideraban como que estuvieran trabajando como esclavos. En otro caso, y desde un punto de vista estrictamente empresarial, el verdadero secreto de Henry Ford fue el haber sabido combinar tres factores que no solo revolucionaron la industria automovilística, sino la sociedad norteamericana en su conjunto. El primero de esos factores fue la normalización y la fabricación masiva de todas y cada una de las piezas que componen un automóvil, de forma que al converger ordenadamente sobre la cadena de montaje, se podía ensamblar un centenar largo de unidades diarias.
El segundo factor fue la concesión de unos elevados salarios desorbitados en opinión de algunos rivales de ese entonces, a los trabajadores de sus factorías, que al encontrarse con recursos económicos suficientes, pudieron también consumir el propio Ford T. Finalmente Ford estableció a escala nacional una tupida red de concesionarios que mantenían con la central una estrecha relación, ya que en muchos casos incluso se fundaron las bases rudimentarias de lo que hoy son las compañías financieras paralelas que fomentan la venta a plazos. A sus 40 años, Henry Ford no solo era el primer fabricante mundial de automóviles, sino uno de los hombres más ricos del país. No solamente estaba ligado estrictamente a la fabricación de automóviles en la Primera Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial, cuando el conflicto ya se había generalizado en Europa, Ford lanzó personalmente una campaña en favor de la paz. Llegó incluso a fletear el llamado Barco de la Paz, al tiempo que financiaba a las organizaciones pacifistas en un inútil esfuerzo por detener la guerra. Sin embargo, siendo como era un hombre pragmático, no dudó un instante en poner todas sus factorías al servicio del gobierno cuando comprendió que la guerra era inevitable, obteniendo contratos multimillonarios para la fabricación de vehículos bélicos y armamentos. Obligado en 1919 por un juez a repartir entre sus acciones casi 20 millones de dólares, Ford reaccionó con una contraofensiva brutal y en cuestión de semanas y por medio de agentes interpuestos, invirtió más de 100 millones de dólares en hacerse con la casi totalidad de las acciones de la Ford Motor Company. La crisis del 29, el notorio incremento de la red vial unido a la subida general del nivel de vida, así como la competencia directa de rivales como la General Motors, hicieron del Ford T un modelo obsoleto. Viendo las engañosas cifras de ventas de sus Ford estandarte, se resistía a cambiarlo y optó por el viejo recurso de reducir costos, solo que esta vez ya únicamente le restaba incrementar la productividad y congelar los salarios, lo cual hizo disminuir notoriamente la popularidad de Ford entre los antaños obreros mejor pagados de Norteamérica. En ese entonces hubo despidos masivos, lo cual propició de que hicieran huelgas en afuera de las inmediaciones de la Ford Motor Company. Debido a la alta competencia que estaban con General Motors, Ford, para poder salir adelante nuevamente, patentó un nuevo modelo, el cual le denominó Ford V8. En 1929, este asombroso modelo le permitió recuperar algo de terreno perdido. Ford se interesó en un motor de 8 cilindros para ganarle al de 6 cilindros de la Chevrolet, que en ese entonces era su competidor y estaba liderando en cuestión de modelos. Cabe resaltar que casi 2 décadas el modelo T estuvo en circulación hasta que la Chevrolet hizo su aparición con este modelo. Viendo desde el punto de vista del consumismo de ahora, la Chevrolet ideó justamente lo que ahora hay, ¿no? Es decir, no competir con el modelo que tenía el modelo T, sino que ideó modelos nuevos, el cual hizo que el modelo T quede desfasado en su momento. Bueno, ahora queda hablar sobre qué sucedió después con respecto a la Ford Company, la herencia de la gran industria, ¿no? La falsa prosperidad aportada por los contratos estatales no alcanzaba a ocultar las graves deficiencias que aquejaban a la Ford Motor Company, fundamentalmente debido al notorio retraso tecnológico experimentado por el empeño de su fundador en continuar produciendo vehículos baratos y por tanto técnicamente mediocres. En este sentido cabe destacar la positiva influencia ejercida por Edsel Ford, su hijo, y que hubiera podido incrementar aún más debido a los reiterados problemas cardíacos sufridos por Henry Ford a principios de los años 40.
pero su hijo, llamado Edsel, no tenía la misma fuerza, la misma forma de actuar como su padre. A pesar de que tuvo a su cargo la compañía, no dudó Henry Ford en algunos momentos ridiculizarlo en frente de sus trabajadores, lo cual hizo que Edsel no ejerciera su función como debería ser. Desgraciadamente, Edsel murió en 1943 y Henry Ford, a la sazón un anciano de 80 años y con la salud muy deteriorada, ya no tenía fuerzas para recuperar el mando de esa nave que avanzaba hacia la deriva. Aquí vemos una foto en la cual está Henry Ford con su esposa y el nieto, llamado Henry Ford II, que era el sucesor al final de dicha compañía, ¿no? Hasta que en 1945, tras una suerte de golpes de estado familiar en el que tuvo una destacada actuación la esposa del fundador, Clara Yen, el hijo de Edsel, Henry Ford II, fue aupado a la presidencia con la misión de reestructurar, sanear y poner en día el fabuloso conglomerado de empresas levantado por Henry Ford. En el momento de su muerte, ocurrido en abril de 1947, Henry Ford tuvo la satisfacción de saber que su imperio volvía a ser una maquinaria que funcionaba a toda presión y que luchaba ventajosamente en todos los frentes abiertos por él. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y ya no era posible seguir dirigiendo ese imperio sobre una base familiar. En 1956, 7 millones de acciones de la Ford Motor Company salieron a la venta, poniendo fin al control absoluto ejercido por los Ford. Gran parte de los beneficios generados actualmente por la empresa van a parar a la Fundación Ford, creada en 1936 y sucesivamente fortalecida por los legados dejados por el propio Henry Ford, su esposa Clara y su hijo Edsel, totalizando en la actualidad más de medio billón de dólares dedicados íntegramente al fomento de la investigación y las artes. Podemos decir que en la producción en serie o producción masiva se estandarizan los materiales, la fuerza laboral y el diseño del producto al mínimo costo posible. La condición previa, necesaria y suficiente para la producción en masa es la capacidad de consumo masivo, sea real o potencial. La condición clave de la producción en masa es la simplicidad. El sistema se apoya en 3 aspectos. La progresión del producto a través del proceso productivo es planeado, ordenado y continuo. El trabajo se entrega al trabajador en lugar de que éste lo busque. Las operaciones son analizadas en sus elementos constituyentes. Algunos aportes administrativos de parte de Henry Ford. Disminuyó de los tiempos de producción mediante el uso eficiente de la maquinaria, ¿no? Redujo de inventarios en los procesos, aumento de la producción debido a la especialización del trabajo y el empleo de la línea de producción, salario mínimo por día y hora y jornada máxima laboral de 8 horas. Algunas consideraciones. Podemos decir entonces que Henry Ford se caracterizó por la aceleración de la producción por medio de un trabajo rítmico, coordinado y económico. Fue también uno de los primeros hombres de empresa en utilizar incentivos no salariales para sus empleados. En el área de mercado implantó la asistencia técnica, el sistema de concesionarios y una inteligente política de precios. También determinó científicamente el trabajo estándar, el que consiste en una especie de límites de comparación de lo que debe hacer el trabajador frente a lo que se propuso. Cabe destacar en estas consideraciones que Henry Ford era una persona estricta en sus convicciones y eso contribuyó a que sea querido y a la vez odiado en algunos casos por sus trabajadores, ¿no? Lo que no se le puede quitar a Henry Ford es que revolucionó en cierta manera la producción en serie, ¿no? Y obviamente patentó algunos modelos que hasta hoy en día sirven como modelos para otras empresas. Bien, espero que esta presentación
la biografía y lo que hizo Henry Ford le haya sido de su agrado. Me despido diciendo gracias. Espero para otra oportunidad, otra exposición.